cantidad de historias de Trujillo, pero les estoy diciendo 9 muertes por pena moral. Y mi abuela, cuando mataron a mi abuelo y cuando mataron a su hijo menor decapitado, o sea, soy hijo de esas violencias. Cuando mataron al niño de la casa, mi tío menor, fue amarrado afuera de la casa a un palo, lo decapitaron. Por eso mi abuelita se murió de pena moral. Entonces, en el periodismo hay que contar las historias de qué nos pasó, de cómo la guerra nos afecta. A mi abuela le pegaron un tiro, no. Le mataron su alma, su vida, era su esposo al lado en la cama a las 5 de la mañana. Yo no tenía un abuelo criminal. No le mataron al hijo que era liberal porque era un chusmero, un matón, no. El resto de hermanos, como mi padre y los otros tíos, estaban trabajando en una serie de fincas en el municipio de San Carlos, Antioquia, que hoy es premio, hace años fue Premio Nacional de Paz. Entonces eso trastocó la vida de toda una familia y es muy importante. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es que a partir de la historia familiar, la propia o la de otra persona, es muy importante poder articular la historia de este país, ¿sí? Y es de dónde vengo, quién soy, de qué manera cuento yo, qué escuché de las historias de mi padre, de mi madre, de mis hermanos mayores, porque había 5 hermanos mayores que llegaron huyendo a la ciudad de Medellín, con un padre y una madre, y cómo todas esas historias de papá es la palabra, y la palabra como una correa de transmisión de la memoria de lo que nos pasó. Y yo por eso utilizo la palabra para narrar, y lo hago con fotografías también, que enseguida les voy a mostrar algunas. Pero ¿por qué vuelvo? Porque es que hay que seguir contando la historia. Nuestra gente sobrevive, resiste, no pierde la esperanza y la vida continúa. Y uno no se puede quedar con una primera página espectacular de un periódico. Y yo siempre le digo a la gente, no hagan fotos espectaculares, hagan fotos sencillas y dignas, y mirando así a los ojos, inclusive con permiso, porque yo muchas veces, la mayor parte, hago las fotos con permiso. Y pedir permiso para hacer una fotografía no es decirle a Dora, usted me deja tomar una fotografía en medio de una situación de dolor. Cuando la otra persona se acostumbra a mirarlo a uno, de estar ahí, de mirarle el respeto con el que acompaña, usted seguramente, yo no ando con la cámara escondida, siempre dejo la cámara visible. La gente después sabe qué es lo que estás haciendo y cómo estás acompañando. Y puedo seguir volviendo porque he sido honesto con la memoria. Cuando un periodista miente, cuando un periodista vuelve más importante su presencia en un lugar y mira por encima del hombro, está siendo violento con la gente. A la gente, por eso les digo, hay que mirar de frente y a los ojos. Es más, muchas de mis fotografías a los campesinos trato de hacerlas y situarme un poco más bajo, porque me gusta mirarlos con su belleza, con sus brazos fuertes, con sus rostros que hablan de dignidad, que hablan de atropello, que hablan de humillación. Pero cuando uno mira con humanidad, cuando uno mira con respeto, cuando uno valora más la vida de un hombre o de una mujer que siembra la tierra de cualquier, que estos sinvergüenzas que a veces nos gobiernan, entonces cuando uno mira con respeto al otro, ellos lo sienten. Y si usted después puede volver, José, si después puedes volver y compartir unas fotografías, dejarlas en una casa de la memoria, dejarlas en una casa de una familia, si las puedes dejar en la iglesia de Bojayá, en Trujillo, en El Placer o en La Guajira, la gente sabe, como en el documental es la viejita que me dice a mí, yo pensaba, el señor de las fotos, yo pensaba que no iba a volver. Y entonces
Esa es una cosa que yo les digo a ustedes. Miren, yo trabajo hace casi 19 años, ya voy para 19 años de trabajar solitario. No le pido un pasaje a un periódico o a una revista porque no trabajo con ninguno. Puede que mi trabajo sea silencioso, pero es un trabajo que está trascendiendo. Y que a veces cuando los medios de comunicación no publican, yo me voy y los monto en una calle de un pueblo, monto las fotografías en un colegio y salgo a muchos espacios como estos. Y hoy voy a muchos lugares, a universidades del país, para compartir la palabra. Y a veces, por ejemplo, a las exposiciones, la próxima exposición que monto en Cali, llamo a Domingo Chalá, el recogedor de muertos de Bojayá. Domingo, ¿nos quieres acompañar? Puedes estar con nosotros. Y me busco con una institución un pasaje para decirle a una persona: es que usted está aquí exhibido, pues, o usted está en la exposición. Y vienen y ven a la exposición, y cuando se encuentran en una exposición fotográfica, ¿qué le dicen a uno? Esto hay que contarlo, porque esto no puede volver a pasar. Entonces es manejar como consejo el mismo número telefónico de hace 20 años. A veces alguien armado llevó las armas y lo llama a uno para decirle: yo quiero tener una fotografía cuando usted estuvo en un campamento y yo era parte de la guerrilla. Y yo le digo: sí, yo por ahí tengo una hoja de contactos. Ustedes sí entienden, hay muchas formas de contar historias, pero la fotografía es un vehículo de memoria. Y José no me lo está preguntando, yo le respondí ya un poco lo que me dijo, pero les voy a decir otra cosa. Y sobre todo porque estamos en las capitales, aunque ya hoy el periodista hace video, fotografía, conduce, y no hay ni salario a veces ni pago. Antes uno pues era el periodista, el camarógrafo, el asistente del camarógrafo y un conductor. Una cosa que es muy importante, y es, como decía Jaime Garzón, interpretando la Constitución colombiana desde el punto de vista de los guayó, pero eso es, por favor, nadie es más que nadie. Cuando uno sale a trabajar y uno mira la relación de un periodista con el fotógrafo, con el conductor, ahí es donde uno mira cómo cada uno empieza a marcar distancia y no se sienta con el conductor y le da órdenes al fotógrafo. En el ejercicio del periodismo, si uno trabaja en equipo, dentro de una revista, dentro de cualquier medio, este es un trabajo que se hace en conjunto. Y tan importante es el trabajo de un conductor que arriesga su vida a uno para llevarlo a una montaña, ¿sí? Como el del otro colega, que posiblemente a veces uno le dice: ve, háceme la fotico, ve, tal cosa. Pero estoy diciendo que las cosas han cambiado mucho. Pero reciban en consejo de redacción estos consejos, porque nadie es más que nadie, y eso la gente se lo huele a uno. El periodista que mira a otra persona desde arriba porque se siente un poquito más, es un arrodillado cuando está frente al poder político, económico o militar. Y eso sí que se ve aquí. Entonces ese tema de usted no sabe quién soy yo, ¿no es cierto? ¿Quién es? Pobre pendejo. Perdónenme la expresión que sea tan palabrero, pero les estoy diciendo es: nadie es más que nadie. Pero si nosotros contamos esas historias para generar sensibilidad, para volver a decirles que al que yo vi doblegado en la tierra se levanta para volver a sembrar, eso es darle dignidad, valentía y esperanza a sociedades que a veces uno se queda pensando siempre es: toda la vida están llorando. No, porque la propia experiencia familiar siempre me lo demostró. Y eso es hablar de ética y educación.
y ética y educación a veces le sobran a los campesinos con sus manos entierradas, porque ética y educación es lo que le falta a esta clase política y a esta clase dirigente, ¿no es cierto? Porque la ética no es una materia que se aprende en la Javeriana ni en teología. La ética es humanidad, y de eso sí que hay en este país, en los campos, humanidad. En el sur y en el norte, en el Pacífico o en Arauca, encuentra una gente con humanidad, con honestidad, que no necesitan echar unas firmas en un documento, sino que le dicen a uno: créame lo que yo le estoy diciendo. El oficio mío, pues obviamente es creer y dudar, y como dudo tanto por ser periodista, camino mucho y busco hasta en los álbumes, busco en las partidas de defunción que hay en las iglesias, cuando me dicen es que en tal fecha mataron a tal persona. Entonces los caminos son muchos para que a uno le puedan creer, y para que cuando usted, la gente, lo vuelva a ver, le diga: yo confío en usted. Bueno, los 20 o más años que lleva Chucho pues trabajando todos los días, creo que le han entregado un conocimiento que agota en primera instancia algunas de los interrogantes que tenía. Simplemente quiero hacer una anotación, y es que esto que dice Chucho sobre el respeto hacia las personas a las cuales fotografía se hace extensivo también a quienes escriben crónicas o quienes escribir crónicas de violencia. El periodista, el fotógrafo o el cronista debe llegar a estas zonas sin aureolas, sin carteles y sin ínfulas de sabiduría, porque realmente cuando uno llega a una zona de esas, la sabiduría está allá. Aquel señor de pies descalzos, de manos llenas de tierra, es el que sabe cómo hacer las cosas, es el que tiene el conocimiento de 40, de 50, de 60 años, de muchas generaciones, de cómo se hacen las cosas en esos lugares. Uno es un ignorante por completo que va de la ciudad a tratar de que allá sean generosos y le cuenten qué es lo que ocurre allá. Entonces eso se hace extensivo para los dos, tanto para fotografiar como para escribir. Hay un punto sobre la mirada. Esa mirada, tú en el documental dices que viste unas fotografías de Leo Matiz donde él hace una especie de contrapicado, ¿no? Hay unos personajes mexicanos que se ven como, uno los ve y es casi como ver los personajes de Rulfo en esos territorios hostiles. Es decir, ¿cómo fue ese encuentro como con la fotografía de Leo Matiz para adquirir esa mirada? ¿Qué le impresionó de las imágenes de Matiz? A ver, yo estaba apenas en el segundo semestre de la Universidad de Antioquia, y recuerdo que la materia de fotografía en el primer semestre la iba perdiendo. Iba perdiendo la materia de fotografía porque el profesor nos hablaba de puras fórmulas físicas sobre la luz y todas esas vainas que me enseñaba. Yo decía: no, eso no es lo que quiero, y se la cancelé. Entonces la cogí después con una mujer de la universidad, la cogí con una profesora de la universidad, y en ese segundo semestre, y digamos mucho más humana, y nos hablaba más de composición que de fórmulas. Pero sí es muy importante aprender a ver en la mirada de otros. Entonces no es que yo me haya puesto a buscar en las miradas de muchas personas, no, sino que digamos en ese proceso de enamoramiento que tenía con mi novia, con la madre de mis hijos, a veces a uno, la otra persona, uno enseñado es a jugar fútbol y a trabajar en el campo,
y acompañar a mi padre, que lo acompañaba mucho a la universidad cuando él era obrero, empecé a ir a algunos lugares de exposición y vi una exposición de Leo Matiz, y cuando yo vi esos rostros era como ver los rostros de mi papá, de mis tíos, era encontrarme con esa dignidad con la que Leo Matiz hacía esos registros de los campesinos aquí en Ecuador o en México, y entonces uno dice qué retratos tan bellos. Pero yo no tenía, digamos, mucho acceso a periódicos. Yo soy, digamos, de una familia que creció como la mayoría de todos nosotros, digamos, de una forma muy humilde, pero entendí cuando yo me metí a estudiar periodismo, entendí que era para servirle a esta sociedad. Yo lo tenía muy claro, porque yo entré guiado por la pluma de Héctor Abad, de Alberto, de otro señor que era abogado, y yo quería contar historias sencillas, y eso es lo que les puedo decir, pero es muy importante. O sea, años después, casi que a Sebastián Salgado vengo a conocerlo después de que me retiro en el Colombiano, ¿sí? A Javier Baulús, que está por acá, que es un gran fotógrafo español que ha contado historias de muchos lugares del mundo, lo vine a conocer casi que cuando vino a Colombia, y una vez me invitó para ir a España, que hace un gran encuentro de fotografía en la ciudad de Gijón. Y perdóname, voy a contar una anécdota. Cuando Javier Baulús me invitó a mí, miren las secuelas de la violencia, yo estaba con un amigo que se llama Eduardo Márquez, de consejo de redacción. Entonces Eduardo iba a dictar un taller, yo iba a dictar otro, había gente muy querida, y recuerdo que Javier nos dijo, porque además es una semana maravillosa la que uno está allí en Gijón, en Oviedo, y recuerdo que nos invitaron porque iba a estar Joaquín Sabina, y salimos de la universidad, íbamos caminando, pues, los talleristas con algunos de los asistentes, y íbamos por una calle y pasa una moto o un carro por la calle, y el exhausto o el mofle hace así, ¡pa! ¡pa! Y Eduardo Márquez y yo nos tiramos al piso y empezamos acostados a dar vueltas así, y todos los otros colegas se quedaron mirando. Se mierda usted de Orlegui. Se dan cuenta. Y aquí eso fue como en el año 2008, 2009, cuando yo fui, y estábamos en toda esta época en que un expresidente, de cuyo nombre no quiero acordarme, se la pasaba hablando de los periodistas al servicio del terrorismo. Y entonces uno se mantenía psicoseado, salía al campo, y uno dice, miren, a veces las ridiculeces que le pasan a uno cuando sale a otros lugares, eso es impresionante. ¿Me colocan por favor la USB? Siguiente pregunta. Bueno, mi amigo José, nieto de Quintín Lame. Bueno, antes de que comiencen a rodar las imágenes, hay otro tema que a mí me impresiona, y es las ausencias. ¿Cómo se fotografían las ausencias en un país con tantos desaparecidos, con miles de desaparecidos? Eso es muy bonito porque mire, a ver si de pronto encendí, aunque no me funcionó este computador el sonido, pero un día, a ver, los álbumes son muy importantes. Cuando uno hace talleres con comunidad, no talleres de fotografía, sino talleres de memorias, por ejemplo, un día recuerdo que a un taller la gente llevaba una fotografía, llevaban una foto, pero hay familias que no tienen fotos en Colombia, porque hay familias a las que le quemaron la casa y así. Pero hay fotografías muy bellas que quisiera es como mostrar, para uno decir, miren, recuerdo que un día una mujer, yo la saqué del lugar donde estábamos haciendo un diálogo de memoria,
y ella llegó y levantó la mano así con la foto de su hermana desaparecida. Está en la exposición. Ella se llamaba Claudia y levantó la mano levantó la mano así y aquí tenía la foto, ¿sí? Y cuando hizo esto, para que yo le tomara la foto, eran como las 5 de la tarde y el sol le daba a ella, y entonces le daba en la cara y proyectaba la sombra. Entonces la mano y la foto parecían las que estaban vivas, y la sombra de la viva era la que parecía ausente. Sí, a veces como que las ausencias, el río es muy importante. Las personas que vienen de fuera de Colombia, ojalá pudieran ir a la exposición El Testigo, que está ahí a un lado de la Casa de Nariño. Ahí hay un río que tendría que mostrarlo para que me entendieran. ¿Por qué el río? ¿Por qué? Porque el río, que es un espacio en el que se arrojaron a muchas personas, depende como yo lo haga, me puede hablar solamente de un espacio geográfico. Pero ¿qué es lo bonito? Y ahí sí, para hablar de la física y del tiempo y la luz, las largas exposiciones, vamos a seleccionar todo lo de aquí, no todo, venme acá, y perdóname, ¿dónde está aquí? Aquí, acá. No, es esto aparte de acá. Ya le digo, sí, cuando uno maneja su propio computador, abren esas fotos y uno los videos. Aquí. El ausente. Yo les pregunto a ustedes y sobre todo a los colombianos, ¿quién es el hombre que está ahí? Y pediría que bajen un poquito la luz. ¿Alguien distingue el hombre que está ahí? No. Nadie, ¿no es cierto? Pues bueno, ustedes pueden apagar aquí la luz, por favor. Y usted me disculpa, José, yo cuento esta historia, que eso es lo que yo hago siempre. Vamos a hacer, seleccionas todas las fotos, menos los videos para que hablemos. Los videos no, solo las fotos y ahorita los videos. ¿Sí se puede apagar la luz? ¿Por qué les quiero mostrar a este hombre? Entonces es 12 de abril de este año. Es hablar del pasado y de ahora, de una violencia que nos sigue sacudiendo, pero que no queremos a veces entender. Este país es el país donde más gente se secuestró, el país donde más gente, digamos, en todo este continente latinoamericano se ha secuestrado, desaparecido, el mayor número de desplazados, etcétera, etcétera. Y uno pregunta, ustedes saben, no me las pases por favor, déjame solamente el retrato de Aquileo. Este es el país que también ha asesinado al mayor número de sindicalistas en el mundo. O sea, no ha habido otro país que mate a tantos sindicalistas. ¿Cuál es la profesión dentro de los sindicalizados que más se mata? Escucho por favor, ¿los qué? Los maestros. ¿Por qué? Porque enseñar a leer y a escribir a veces es comunismo. Enseñar de derechos y deberes, no, eso no. Enseñar de la Constitución es un delito para gente que vive en algunas zonas de este país. Entonces, este hombre se llama Aquileo Mechechi, asesinado el 12 de abril en la población de Río Sucio, Chocó. 12 de abril. Y qué particular, ¿cómo se llama el rector que asesinaron esta semana en Colombia? ¿Cómo se llama el rector que asesinaron esta semana? 4 meses después, el 12 de agosto. ¿Cómo se llama? ¿Hay alguien del Cauca aquí?
Sapo. No, mentira, sapo no, es del Cauca. Es un calificativo peligroso. A los sapos hay que... Tengo fotografías así. Gracias, Quintín, José. Orlando Gómez. ¿Se dan cuenta? 2 rectores de colegios asesinados, el uno el 12 de abril y el otro el 12 de agosto. Y entonces les estoy diciendo a ustedes, si alguien está en este país y trabaja el tema de la memoria y trabaja el tema de los asesinatos y no sé qué, entonces otro consejo: por favor, no nos vuelvan cifras, porque es que hoy a todo el mundo en los periódicos y todo es la cifra, el dato, la estadística. Y las discusiones entre las ONGs y el gobierno, la ONU, la Defensoría del Pueblo. Es que en Colombia, desde la firma del acuerdo de paz, van 702 asesinados entre líderes y excombatientes. Y el gobierno dice, no, están inflando las cifras, y el otro, papá. Y ahí se queda la historia. Y esa es la tristeza y la berraquera y la putería que a mí me da. Porque yo les digo ¿cómo así que a Orlando Gómez lo asesinaron esta semana y no está en nuestro radar? Y era rector de un colegio. Y qué particular. Aquileo era el alma y la vida de un pueblo. Comunidad del Jaguar, a 6 horas de Río Sucio, Chocó. Y a Orlando Gómez lo mataron en la vereda El Jaguar de Corinto, Cauca, y era rector de un colegio en Guasanó. Bueno, esta semana mataron otro maestro en Córdoba, pero les quería hablar de Aquileo Mechechi. Esto para mí es muy importante y compartirlo con ustedes por también una razón. Aquileito era el alma de la comunidad del Jaguar. Eso que ustedes están viendo ahí es el río Truandó. Y recuerden que la palabra do en el Chocó o toda la cuenca del Pacífico significa río. ¿Sí? Río. El río Truandó desemboca arriba de Río Sucio, a 3 minutos de Río Sucio. Y cuando uno se va por el Truandó, llega más arriba y se llama Chintadó. Pues resulta que para llegar allá, entonces, somos periodistas. Yo no trabajo en una ONG, ni en una embajada, ni en la ONU. 12 de abril. ¿Qué pasaba el 14 de abril? Domingo de Ramos, Semana Santa. Lo mataron a las 10 de la noche. Al día siguiente por la mañana, yo empiezo a llamar a los organismos de derechos humanos. Por favor, ¿alguien va a ir al sepelio de Aquileo? Nadie. Mediodía, para comunicarme con gente en el Chocó, llamaba a la Organización Nacional Indígena de Colombia. Nadie. Busque datos, ¿cómo puedo saber dónde lo van a enterrar? Entonces a veces es, ¿por qué unas fotografías se conocen más que otras? Hay lugares donde todo el mundo va, ¿sí? Y a otros donde a veces arriesgamos a algunos periodistas para contar esta historia. Te pido un favor para poner el video número 1. Entonces llamé inclusive hasta la gente de la ONU. Nadie podía arrancar. ¿Por qué? Porque si es Domingo de Ramos y Semana Santa, pues hombre, los funcionarios tienen derecho a vacaciones. La muerte en Colombia no tiene vacaciones. No tiene vacaciones. Y los periodistas, 2.900, ven, ponete mi computador y así sea sin sonido. Vamos a ver, no se ve. Colócame este, por favor. Bien. Qué particular. Ahora no pudimos conectar este computador porque no daba el sonido. Pues prefiero que vaya la imagen y que trabaje yo como siempre he trabajado. Imagen fija y el sonido soy yo.
Entonces miren lo que les estoy diciendo, ni Defensoría, ni Naciones Unidas, ni organismos de derechos internacionales, ni brigadas internacionales de paz, ni Cruz Roja Internacional, ni nadie. ¿Por qué? Porque mataron un maestro y lo van a enterrar a 6 horas de Río Sucio, pero es que tampoco bajaron a Río Sucio. ¿Sí entienden? Y entonces uno dice como periodista, ¿y entonces qué hago? Y qué pena, porque aquí hay funcionarios de instituciones y les estoy diciendo, es que eso es lo que hacemos entonces los periodistas. Y tenemos, me sostienes acá por favor, y entonces llegamos a estos lugares y ¿qué pasa? Me dijeron cuando llegué allá, hice puentes para que 3 indígenas me acompañaron y me dijeron, hay que alquilar un bote. También me tocó alquilar una avioneta para llegar a Río Sucio. Allá estaban las AGC en Río Sucio. Aquileo lo habían intentado matar 2 semanas antes en su comunidad de El Jagual. Jagual por la jagua. Es muy importante esto que les estoy contando y le pido a José que me disculpe por esta narrativa, porque les estoy contando una historia a partir de una foto de un ausente, de un asesinado, no el desaparecido. Pero entonces haga puente para que lo acompañen los indígenas, para que no sé qué, vayas en una avioneta para poder llegar, porque para llegar a Río Sucio queda muy retirado. Hacía 4 años no aterrizaba una avioneta en ese caserío, porque es una pista pequeñita que construyó un misionero claretiano, etcétera, etcétera. Y entonces yo voy y me dicen, nos demoramos 6 horas, hay que comprar el alimento. Entonces compré el alimento para el trayecto y me dijeron, el río está seco. El río está seco porque hace muchos días y semanas que no llueve. Y resulta que yo tengo una serie de fotografías cuando salí sin lluvia y después con capa y la lluvia. Y enseguida, esa otra parte que a veces se nos olvida ver, y es que yo he trabajado desde hace muchos años, no ahora. Desde el año 2001 he estado publicando reportajes sobre cómo la naturaleza termina perdiendo en medio de la guerra. Y entonces miren aquí lo que pasa, lástima que no tenga sonido. Eso que ustedes están viendo ahí, cayó un aguacero arriba en la montaña, y entonces ¿qué decían los indígenas? ¿Qué me decían los indígenas? Aquileo trajo la lluvia. Video 2. Esos son la naturaleza muriendo lentamente, porque es que hoy hablamos del Chiribiquete, hablamos de la zona del Guaviare y hablamos del Caquetá por la deforestación, el video 2. Y entonces hablamos de esa zona, pero hay zonas a donde no se puede entrar a contar estas historias. Ese es el mismo río. Los árboles armaron un rompecabezas y nos tocó pasar por ahí 4 trayectos de esta manera. Por fortuna nos encontramos con otro bote para darnos la mano y entre todos pasar. Pero ahí es la muerte de los ríos. ¿Por qué? Porque estamos acabando la selva, porque estamos acabando. Y saben una cosa, y los mipos yo los veía así, en la orilla del río, porque para mí era casi que me estaban también haciendo un reclamo. Es porque estamos acabando la vida, la madre tierra. Este es un país infame. Este es un país infame que acaba con la vida de los campesinos, de los negros, y los volvemos estadística. Y por eso hay que caminar, porque es que eso es el periodismo, un ejercicio que se hace a pie y de frente, como les dije ahora, mirando a la gente. Chucho. ¿Listo? Me ha llegado la guillotina del tiempo. Y para los últimos 10 minutos hay una labor aquí que me luce completamente imposible, y es que Chucho responda a 8 preguntas en 10 minutos. Yo prefiero que siga hablando. Siempre soy un hombre, y me disculpan que a veces transgrede la normatividad, y es que quiero que terminemos la historia de Aquileo José Navia, con permiso de ustedes. Porque es para hablar de la importancia
de esto que les voy a decir. Y si quiere puede ir a ver las fotos de allí. Sí, porque es que esto de verdad lo hace uno, lo hago de mis propios recursos para venir a contar historias, siendo que yo hago en este país. Yo no trabajo en medios y poderles decir a ustedes, entonces que llegué a la comunidad, no me demoré 6 horas, llegué 8 horas después, o sea, 8 horas. Llegué a las 6 de la tarde y lo primero que me dicen es, ¿usted de dónde viene? ¿Con quién trabaja? Yo trabajo solo. ¿Es de semana o un periódico? Me preguntó un profesor. Yo le dije, no. ¿Usted sabe si alguien del gobierno viene al sepelio mañana de Aquileo? Y les dije, lo dudo. Toda la noche, adultos y niños estuvieron al lado de su líder, Aquileo Mecheche. En la mañana, a las 8, empezaba lo que yo llamo sepelio, y pregunté como a las 2 de la mañana para irme a descansar. Yo pensaba que era al estilo Bogotá o Medellín, que el entierro era a las 10 o a las 2 o a las 4, y me dijeron no, salimos a nuestro lugar sagrado a las 8 de la mañana, pero no me dijeron sepelio ni entierro, siempre me dijeron lo vamos a sembrar. Entonces Aquileo lo sembraron, arrancamos a las 8 de la mañana y nos fuimos por el río Chintadó, que es el mismo Truandó. Y entonces ahí voy en el bote con la familia. En medio del bosque, mientras las mujeres estaban al lado del ataúd, los hombres hacían el hueco. Y yo me pregunto, ¿cuántas imágenes más de estas hay que hacer para entender que los que han sido siempre humillados son los mismos? Hoy es una foto de indígenas en el Chocó. Esta semana era una foto repetida en el Cauca, y a veces es en territorio de comunidades afro. Y en medio de todo este dolor, entonces hay otros videos que es muy importante el sonido para entender por qué empecé a utilizar un celular para hacer unos registros. Antes lo hacía para poder contar a la familia dónde estuve, qué decía la gente, pero resulta que son muy importantes para este testimonio. El sepelio, o la siembra terminó a las 2 de la tarde. Ya no podía regresar a Río Sucio. Era lunes santo de Semana Santa. Me quedé hasta el día siguiente, y entonces por la noche el Jaibaná, o médico tradicional de los indígenas, reunió a la gente en la casa de la familia. Toda la noche hasta las 2, 3 de la mañana fueron cantos y cantos, y en medio de la oscuridad otras mujeres pintaron ¿a quién? A Rubilda Rubiana, es la esposa de Aquileo. Y ahí está entonces eso que ustedes me preguntas por la foto, sí, del ausente, del maestro, del asesinado el 12 de abril, de una persona que no puede ser estadística, Aquileo Mecheche Baragón. Por eso el pueblo también, la jagua es un fruto de una palma que se raspa como si fuera coco, y ustedes ven a los indígenas que se hacen muchas figuras, pero la jagua es también repelente para los moscos, para los zancudos, es antisolar, pero también en este caso es un ritual de memoria para honrar, estar en luto, para que el espíritu de Aquileo pueda descansar. Entonces hice esta fotografía ya antes de venirme. ¿Y quiénes son los 4 jovencitos que están ahí? O las 3 niñas y el niño. Y entonces les estoy diciendo, aprendan. O sea, las fotografías y el periodismo tienen que trabajar con sentimiento. Dejen de trabajar desde la estadística y de lo que dice el funcionario, la funcionaria. No, hablen desde el corazón. ¿El corazón de qué? Que está ahí, detrás de la casa. ¿Qué están observando ustedes? Una hoja que es un corazón, y es el corazón de la tierra. Es que estamos perdiendo todos, como nación, como sociedad, como colectivo.
Y Rubilda, ¿con quién está ahí? Entonces hay que nombrar a los 4 que están ahí. Yo les digo, aquí, el que está al lado de su corazón es el niño mayor de 10 años, que se llama George Mecheche. La niña que está al lado derecho se llama Irina, de 9 años. De 8 es Ana Yancy, la que están viendo en pantalla. Y Yasnari tiene 4 años. Y entonces yo les estoy diciendo, ese es este país. 3 semanas después, y con 5 fotos termino, 3 semanas después organizaron una marcha del silencio. Sacaron un comunicado que la UNIG reparte diciendo, hay una marcha del silencio en Río Sucio. Pero obviamente no acude ningún periodista de un medio de comunicación. Sucedió la primera semana de mayo y los indígenas navegaron durante 10 y 12 horas, durante muchas horas de camino para salir y marchar en Río Sucio. Pero ¿qué va a ir uno a Río Sucio si eso es a orilla de un río y las casas son de madera? Ahí están las AGC, está el ejército. El obispo de Chocó denuncia la complicidad como históricamente pasó con la Operación Génesis, y por eso es tan importante la memoria para decir que lo mismo pasó a mediados de los 90, de los territorios donde sacaron a los pueblos afro y luego se convirtieron en territorios de palma aceitera, de haciendas con búfalo y con ganadería, y todo eso son haciendas hoy. Y del río Atrato para allá, la guerra, los indígenas, pero hay apetito de la tierra. Los indígenas vinieron para decir, no nos maten, pero les estoy diciendo, era una marcha en silencio. Cerca de 800 indígenas salieron, y ahí queda el testimonio. Y estas son fotografías del celular. Ni siquiera he tenido tiempo acá de bajar las fotos con la cámara. Bajan con sus bastones y por las calles de Río Sucio va la marcha. Esto que ustedes ven aquí y que se prolonga, y que se prolongó, les estoy diciendo, entre 800 y 900 indígenas. Y enseguida me salen con estas pancartas: no estamos bravos. ¿Quién los escucha? Podían haber salido hasta el eje bananero y no los escucha nadie, porque en este país, si no marchan en la ciudad de Medellín, en Bogotá o en Cali, no. Tienen que marchar hasta Bogotá. ¿Y tienen recursos los indígenas para salir a Bogotá a denunciar esto? No, no tienen. Pero no están bravos, no están solos. Ellos son uno solo, son un pueblo. Y yo termino con esta presentación hasta acá, porque si no sigo contando más historias. Pero es decirles a ustedes que ese es el papel de los periodistas, o ese es el papel que puede jugar un sociólogo, un economista que ejerza periodismo. Pero ¿qué es lo que yo hago? Vuelvo la fotografía un vehículo para narrar la historia, para hacer memorias. Y entonces yo diría, como dijo un político bogotano o de acá, Antanas Mocos, a mí no me mandaron, yo fui porque quise, porque tengo mi alma conectada con el alma de este país, porque lo que le está pasando a ellos allá me está pasando a mí. Y si nosotros como periodistas creemos que trabajamos es para un medio para contar historias, es nuestra propia historia. Y por eso los fenómenos de corrupción, todo este tema del desplazamiento y lo que le está pasando a la naturaleza, tenemos una responsabilidad de generar una reflexión para subvertir el orden que nos imponen, porque si no vamos a ser cómplices, vamos a ser antenas repetidoras de pequeños o grandes medios. Entonces entienden ustedes el papel de la subversión, porque la subversión no es levantarse en armas, la subversión es levantarnos en almas, desde la escritura, desde la fotografía, desde la poesía, desde la danza o desde una comunidad que sale en silencio y va a resistir en silencio, porque están desde hace siglos perdiendo, pero no dejan su unidad, porque si ellos la dejan, ahí sí es el genocidio y el acabose
como muchas personas quisieran hacer con un país que se harta y se jacta de ser el segundo más biodiverso, de lo más rico en el continente o en el universo, pero realmente se los digo, cuando uno sale a caminar este país, nos damos cuenta de que estamos perdiendo. Bien.